La primera vez que alguien ha usado la palabra delirio en un sentido lacaniano es en esta novela de Fabián. Eso ya es suficiente aporte. Él sí le está devolviendo la visita a Francia, realmente, en la vida real. Yo llegué a Francia, dice Fabián, encontré una escena que era a Manuel Levinas entre un cajón. Se había muerto el mismo día que yo estaba buscando tiquetes para almorzar en la Cité Universitaire. El mismo día que llegó Fabián a Francia se había muerto Emmanuel Levinas, el filósofo de la Notre Dame. Bueno, bien bonito. O sea, desconoció al otro. Entonces Fabián le dice, Levinas, soy yo, Borges, como en el cuento de la lepra. Levinas no contesta, acababa de morir. Entonces esta Beatriz Viterbo, esta imprecada aléfica, Fabián, ¿no?, que está buscando el punto donde se ven todos los puntos, el alef, todo ese cuento de Borges, toda esa cosa, llega y encuentra que lo único que medio vale la pena de todo ese discurso francés es justamente el concepto lacaniano de delirio. Entonces se mete con eso, le cuesta muchísimo trabajo romper la cáscara, como ya vimos, mucho trabajo, y al fin la rompe y aparece este bello libro. En ese sentido, él devuelve las atenciones, devuelve la visita colombiana a Francia, y después llega y tiene que devolver pues la financiación, ¿sí? O sea, la bequita y la pendejada. Y entonces entra como a decir algo así como, oiga, ¿y ustedes no piensan cambiar un poquito? O sea, aquí en la Nacho, en la Chona, ahí en la Chona, ustedes no quieren cambiar, no quieren hacer algo, o sea, inventemos una cátedra distinta. No es posible, nada es posible. Lo cual ya es el máximo delirio, ¿comprendes? Es decir, entonces ya entramos en el paroxismo del delirio, que es la absoluta imposibilidad. Es decir, es barrado en términos lacanianos, ¿sí? O sea, ya es decir, es la realidad barrada. Aquí no se puede hacer nada. El saber de la universidad, hay un sitio donde ya ni siquiera es saber de la universidad. En ese momento ya no sabemos si es un triunfo de Ockham, o no es un triunfo de Ockham. Según pareciera, es un triunfo de Ockham. El saber de la universidad se tiene que cuestionar hasta el máximo, barrar. Porque en la ecuación siempre R es más potente, o sea, Dios, o sea, lo desconocido, lo imposible. Lo que realmente determina el delito. Si eso es así, entonces la Universidad Nacional está perfecta, porque se logró autodestruir. Es decir, es el saber universitario perfecto, es un saber que se destruye. Esto es más serio de lo que ustedes se imaginan. O sea, yo no estoy mamando gallo. Es una cosa bestia. Y tener las 400 y pico de páginas entre mis manos con ese título tan estupendo, entonces la palabra adquiere un eco que se rueda por toda la 26. Llega a la Nacional y sigue, pasa por los Andes, por la Distrital, por la América, por la Salle, baja por la Gran Colombia, pasa por la Pedagógica, doctor Orozco, no crea que se zafa de esta, y de la suma de todo eso queda, profesor, ¿no? Hay una guacamaya que dice, profesor, ¿sí?, que es una metaguacamaya, ¿sí me entienden? O sea, una guacamaya metafísica, que dice, profesor. Y entonces Fabián es esa guacamaya, lo cual está muy bien, muchas gracias. Por supuesto que el libro que nos entrega Fabián es un libro que, por lo menos desde la lectura que yo hice, difícilmente me permite ubicar el delirio. No sé si el delirio está en el cuarto de cuidados intensivos o el delirio es justamente lo que transcurre durante esos 40 años. 40 años en los cuales, entre otras cosas, se nos pone de presente que casi de manera inevitable se llega al profesorado.
no sé si por efecto de uno de tantos milagros de la Virgen del Paraíso de Pereira, o como producto de ese otro inevitable discurrir del destino, o por una fatalidad nietzscheana. El hecho es que se llega a ser profesor, como diría el Chapulín o el Chavo, sin querer queriendo. Pero no se llega gratuitamente. O sea, está, y eso creo que es muy interesante, entre otras cosas, en la pedagógica deberíamos leernos muy juiciosamente la novela, a ver si de manera mucho más rigurosa reconocemos que no bastan con lecciones de pedagogía para acceder al magisterio, que se requiere reconocer muchas otras cosas, que somos nuestros maestros, que somos nuestras lecturas, que somos nuestras vicisitudes, que somos nuestros deseos, los realizados y los frustrados, que somos nuestros sueños, nuestras fantasmas, nuestras enfermedades, toda esa escatología que además acompaña nuestra vida y que en lo público tendemos a revestir de hipocresía. En ese sentido, por ejemplo, esos accidentes que le acontecen a el protagonista, al FS, no sé si se trate del mismo K de Kafka, en el momento en que aspira a ingresar al externado y sin más ni más, interrogado por la máxima autoridad del derecho civilista y liberal, se atreve a decirle con toda franqueza que está allí para guardar nada más y nada menos que esa hipocresía que acompaña a nuestra sociedad, pero particularmente a los poderosos, o sea, la que se ha instituido dueña de este país. O en ese momento en el que sin más, y creo que esa es otra forma de definir, no sé si a lo bachelard, al profesor, cuando se expresa de manera, yo diría un tanto religiosa, histriónica e histérica, ese bate retro homo academicus. Cuando, entre otras cosas, haciendo uso de algo que se está poniendo de moda, y son los conversatorios, esta semana he tenido como 3, entre otras cosas, en la Feria del Libro se están poniendo de moda y eso me preocupa. Creo que el primero en el que me siento bien es en el de hoy porque por lo menos ha aflorado algo de humor. Me preguntaba si de pronto justamente la mejor persona que debería hablar de la novela no sería una Lucila Valencia, ¿sí? Porque de pronto eso sí constituiría un verdadero milagro. Yo, por supuesto, Manuel, no tuve ni la osadía ni el tiempo, sobre todo lo último, para haberme leído las 2 obras anteriores de Fabián. Sin lugar a dudas, esta, que es para mí su ópera prima, me logró deleitar.